¿Alguna vez te has preguntado cuánto sacrificarías por proteger a quien más amas? Si esta historia te conmueve tanto como a mí, no olvides dejar tu comentario y darle like para que más personas puedan descubrir el poder de la música frente a la adversidad. Las notas del estudio revolucionario de Chopin flotaban por el pasillo de paredes ornamentadas del Conservatorio Nacional de Música de Madrid, escapando por debajo de la puerta del aula 17 como si buscaran libertad. Dentro, los dedos de Lucía Montero danzaban sobre el piano con una precisión que contradecía los 25 años de ausencia de los escenarios importantes. A sus 45 años, las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos y las canas prematuras que comenzaban a asomarse entre sus rizos negros contaban historias que su boca nunca pronunciaba. El reloj marcaba las 6:30 de la mañana, 2 horas antes de que el bullicio estudiantil inundara aquellos pasillos centenarios. Estas madrugadas solitarias eran su refugio, el único momento en que se permitía tocar para sí misma, sin la máscara de modestia que había adoptado como profesora asistente recién contratada. Sus manos, con dedos largos y uñas cortas, se movían con una familiaridad íntima sobre el Steinwaysons que presidía el aula, un viejo amigo que conocía sus secretos mejor que cualquier persona. La luz dorada del amanecer madrileño se filtraba por los ventanales neoclásicos, bailando sobre las partituras amarillentas que Lucía había desenterrado de una caja guardada durante décadas en el fondo de su armario. Composiciones propias que mezclaban la estructura clásica europea con ritmos afrocaribeños heredados de sus abuelos que emigraron desde Cuba a España antes de la Revolución, partituras que nunca habían sido interpretadas en público. El sonido de pasos acercándose interrumpió su interpretación, haciendo que sus manos se detuvieran abruptamente sobre las teclas. Con un movimiento practicado, Lucía cerró la carpeta de sus composiciones personales y extrajo las partituras de Bach que utilizaría en su clase de esa mañana. Su corazón aún latía con la adrenalina de la música cuando la puerta se abrió revelando la figura de Miguel Sandoval, profesor de teoría musical y el miembro más antiguo del claustro. Sus ojos cansados pero perspicaces se detuvieron un instante más de lo necesario en Lucía, como si intentara ubicar un rostro familiar en un lugar inesperado. La mirada de reconocimiento que cruzó fugazmente su rostro hizo que el estómago de Lucía se contrajera con una familiar sensación de pánico. Miguel había sido jurado en aquel fatídico concurso internacional de Madrid 25 años atrás, la última vez que Lucía había tocado públicamente bajo su verdadero nombre, antes de que una serie de incidentes la llevaran a abandonar una prometedora carrera para proteger a la pequeña Elena que crecía en su vientre. Lucía bajó la mirada hacia las partituras, fingiendo concentración absoluta mientras saludaba con un tono deliberadamente anodino. Miguel permaneció en el umbral unos segundos más de lo normal, como reconstruyendo un rompecabezas en su mente, antes de mencionar casualmente la reunión del claustro programada para esa tarde donde se discutiría la organización del concurso internacional que el conservatorio albergaría en 3 meses. El mismo concurso que había marcado el fin de sus ambiciones musicales décadas atrás. Con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, Lucía asintió, prometiendo asistir puntualmente mientras un nudo se formaba en su garganta al pensar en Elena y en cómo protegerla de la historia que parecía destinada a repetirse. El apartamento de Lucía y Elena en Lavapiés, un barrio vibrante y multicultural al sur del centro histórico de Madrid, era pequeño pero luminoso, decorado con una mezcla ecléctica de muebles heredados y hallazgos de mercadillos. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro de pianistas legendarios, entre ellas una de Ernesto Lecuona, el virtuoso compositor afrocubano que había sido mentor de Lucía antes de su retirada del mundo musical profesional. En un rincón privilegiado, protegido por una tela para evitar el polvo, descansaba un piano vertical Yamaha, testigo silencioso de noches interminables donde madre e hija habían compartido el lenguaje universal de la música. Elena, a sus 19 años, era el reflejo más joven y audaz de su madre. Los mismos ojos intensos, la misma postura elegante al sentarse frente al piano, pero con una determinación que no había sido desgastada por las decepciones. Esa noche, mientras preparaban juntas la cena, Elena no paraba de hablar sobre su admisión al conservatorio, una hazaña que había logrado por mérito propio en las audiciones a ciegas, sin que nadie conociera su relación con la nueva profesora asistente. Lucía escuchaba con una mezcla de orgullo y terror, cortando verduras con precisión metódica mientras Elena describía los amplios pasillos, las aulas históricas y los profesores legendarios con los que pronto estudiaría. Lo que Elena no mencionó, y lo que Lucía percibió en las pausas entre sus palabras, fueron las miradas de sorpresa, las cejas alzadas y los cuchicheos que habían seguido a la joven pianista negra en su primer día de recorrido por el conservatorio, una institución donde la diversidad era más un concepto teórico que una realidad visible. Mientras servía la modesta pero aromática cena de arroz con pollo y frijoles negros, receta de su abuela cubana, Lucía se preguntó cuánto tiempo podría mantener su plan, que nadie descubriera su relación maternal,
que Elena fuera juzgada únicamente por su talento, que el pasado no alcanzara a contaminar el futuro que tanto se habían esforzado en construir. Si esta historia te está tocando el corazón, compártela con alguien que entienda lo que significa luchar por sus sueños a pesar de todos los obstáculos. Tu apoyo nos motiva a seguir contando historias que necesitan ser escuchadas. El primer día oficial de Elena en el Conservatorio Nacional amaneció con un cielo madrileño despejado que contradecía la tormenta de ansiedad en su interior. Desde 3 asientos atrás en el aula magna, Lucía observaba con aparente desinterés profesional cómo su hija ocupaba un lugar en la segunda fila, rodeada de estudiantes que mantenían una sutil pero inconfundible distancia física. No fue hasta que la profesora de interpretación avanzada, Carmela Duarte, pidió voluntarios para demostrar una pieza de Debussy, que el ambiente se tensó visiblemente. Elena, con la confianza de quien ha practicado incansablemente, levantó la mano sin vacilar. Una risita apenas contenida surgió desde el fondo del aula, donde un grupo de 5 estudiantes encabezadas por Claudia Vega observaban con expresiones que oscilaban entre la curiosidad condescendiente y el desdén mal disimulado. Claudia, con su cabello rubio perfectamente alisado y su postura que delataba años de educación privilegiada, susurró algo al oído de su compañera mientras Elena se dirigía al piano de cola. Lucía contuvo el impulso de intervenir, clavando las uñas en la palma de su mano hasta sentir dolor, un antiguo truco para mantener la compostura aprendido en sus años de estudiante. La tensión se disipó momentáneamente cuando los dedos de Elena comenzaron a extraer del instrumento los primeros compases de Clair de Lune, llenando el espacio con una interpretación que combinaba técnica impecable con una sensibilidad que hizo que incluso la profesora Duarte arqueara las cejas con sorpresa. Sin embargo, la victoria duró poco. Al finalizar la pieza, mientras los aplausos educados resonaban en el aula, Claudia comentó lo suficientemente alto para ser escuchada que era refrescante ver cómo incluso los talentos más primitivos podían ser pulidos con técnica apropiada. Una observación que provocó miradas incómodas, pero ninguna corrección por parte de la profesora. Los días siguientes establecieron un patrón que Lucía observaba con un nudo creciente en el estómago. Elena brillaba en cada clase práctica, pero su talento solo parecía intensificar el resentimiento del grupo de Claudia. Los comentarios sutilmente racistas se camuflaban como críticas técnicas, que su interpretación de Mozart carecía de la elegancia europea apropiada, que sus manos tenían una estructura que favorecía el repertorio más rítmico y menos refinado, que su presencia en el conservatorio debía ser resultado de alguna política de cuotas que buscaba diversidad a costa del mérito. Durante los descansos, Elena se encontraba invariablemente sola, con su termo de té y un libro, mientras grupos de estudiantes conversaban animadamente, intercambiando contactos y organizando sesiones de práctica conjunta. Lucía, manteniendo su distancia profesional durante el día, sufría por las noches cuando Elena minimizaba lo sucedido, insistiendo que estaba allí para aprender, no para hacer amigos. La situación alcanzó un punto crítico 3 semanas después, cuando Elena descubrió que sus partituras para la evaluación trimestral habían desaparecido misteriosamente de su casillero, solo para aparecer al día siguiente con manchas de café que habían emborronado secciones cruciales. Aquella noche, en la seguridad de su apartamento, Elena finalmente se quebró, dejando que las lágrimas que había contenido durante semanas fluyeran libremente mientras confesaba que no era solo el grupo de Claudia, sino también algunos profesores quienes parecían evaluarla con estándares diferentes, exigiendo perfección absoluta donde a otros estudiantes se les permitían errores como parte del proceso de aprendizaje. Lucía abrazó a su hija con fuerza, reviviendo su propio trauma de décadas atrás, cuando las mismas paredes institucionales que ahora acogían a Elena habían sido testigos silenciosos de su propia exclusión sistemática hasta el punto de ruptura. La reunión del comité organizador del concurso internacional transcurría con la previsible mezcla de entusiasmo artístico y burocracia académica, cuando la puerta del despacho del director se abrió para dar paso a una figura que provocó un cambio inmediato en la atmósfera de la sala. Ramón Vega, actual director de la Orquesta Sinfónica Nacional y exalumno ilustre del conservatorio, entró con la confianza de quien sabe que su presencia es un acontecimiento. Lucía sintió que el aire abandonaba sus pulmones al reconocer el rostro que había protagonizado sus pesadillas durante años. El estudiante privilegiado que había saboteado su carrera, ahora convertido en uno de los músicos más influyentes de España. El director Olmedo presentó a Vega como el presidente del jurado para el próximo concurso, anunciando además que su hija Claudia sería una de las representantes oficiales del conservatorio. Mientras los aplausos corteses resonaban en la habitación, los ojos de Ramón recorrieron las caras de los presentes, deteniéndose un segundo de más en Lucía, quien mantuvo una expresión impasible a pesar del torbellino interno que amenazaba con hacerla colapsar. La reunión continuó con Ramón dominando la conversación, compartiendo anécdotas de sus giras internacionales y dejando caer nombres de músicos célebres con estudiada casualidad.
Cuando Miguel Sandoval sugirió que se considerara ampliar la representación estudiantil para incluir talentos emergentes como la nueva estudiante de primer año que había causado impresión entre el profesorado, Ramón respondió con una sonrisa que no alcanzó sus ojos que el concurso requería no solo talento técnico sino la madurez interpretativa que solo viene con años de inmersión en la tradición clásica europea, una tradición que algunos estudiantes, por su bagaje cultural, encontraban más difícil de asimilar completamente. La insinuación flotó en el aire como un veneno sutil, demasiado ambigua para ser confrontada abiertamente, pero suficientemente clara para que Lucía entendiera que la historia estaba dispuesta a repetirse, esta vez con su hija como víctima. Esa noche, mientras el conservatorio dormía y la ciudad reducía su ritmo, dos escenas simultáneas se desarrollaban separadas por apenas unos kilómetros. En el despacho privado de su lujoso ático, Ramón Vega revisaba la lista de profesores recientemente contratados, deteniéndose en la fotografía de Lucía Montero, un nombre que había enterrado en su memoria junto con otros inconvenientes superados en su ascenso al éxito. Sus dedos teclearon rápidamente en su ordenador, buscando información sobre esta mujer que había aparecido de la nada y cuyo rostro despertaba un eco inquietante de culpabilidad casi olvidada. Mientras tanto, en el pequeño apartamento de Lavapiés, Lucía permanecía despierta mucho después de que Elena se hubiera retirado a dormir. Sentada frente al piano silencioso, con solo una pequeña lámpara iluminando las partituras amarillentas de sus propias composiciones, Lucía tomaba una decisión que cambiaría el curso de ambas vidas. Sus dedos acariciaron las teclas sin presionarlas, como comunicándose con el instrumento en un lenguaje silencioso mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. Entre sollozos contenidos para no despertar a Elena, Lucía extrajo de un cajón oculto bajo el banco del piano un sobre amarillento que contenía las bases del concurso internacional de 25 años atrás, junto con un recorte de periódico que anunciaba su misteriosa retirada justo antes de la final. Con manos temblorosas pero decisión renovada, Lucía encendió su ordenador y comenzó a completar el formulario de inscripción para el nuevo concurso, utilizando un seudónimo que solo Miguel Sandoval podría reconocer, Aurora Lecuona, fusionando el segundo nombre que sus padres le habían dado con el apellido de su mentor. El reloj marcaba las 3:47 de la madrugada cuando presionó enviar, consciente de que acababa de cruzar un punto sin retorno. Si Elena no podía encontrar justicia dentro del sistema, entonces Lucía tendría que desmantelar ese sistema desde dentro, revelando no solo su propio talento suprimido sino la corrupción que había permitido que generaciones de músicos fueran silenciados por no encajar en los estrechos parámetros de lo que la élite consideraba auténtica tradición musical. ¿Te identificas con esta lucha entre proteger a quienes amamos y recuperar nuestra propia voz? Suscríbete ahora para no perderte ningún episodio de esta conmovedora historia que está tocando tantos corazones. La notificación de aceptación de Aurora Lecuona como participante del concurso internacional llegó a la bandeja de entrada de Lucía 3 días después, desencadenando una batalla interna que la mantuvo despierta durante noches consecutivas. Por un lado, el pánico ante la idea de exponerse nuevamente en un escenario después de 25 años. Por otro, la determinación feroz de una madre dispuesta a enfrentar sus demonios para allanar el camino de su hija. Las semanas siguientes se convirtieron en un elaborado acto de equilibrismo. Durante el día, Lucía continuaba con su papel de discreta profesora asistente, observando impotente cómo el cerco alrededor de Elena se estrechaba con cada pequeña humillación orquestada por Claudia y sus amigas. Por las noches, cuando su hija finalmente se dormía, Lucía desenterraba las partituras de sus composiciones originales y practicaba con auriculares conectados al piano digital, redescubriendo la música que había silenciado durante décadas. El cansancio acumulado comenzó a pasarle factura, manifestándose en pequeños descuidos. Partituras olvidadas, citas perdidas, momentos de distracción durante las clases que no pasaron desapercibidos para Miguel Sandoval, quien la observaba con creciente curiosidad. La situación se complicó cuando Elena comenzó a cuestionar las ojeras permanentes de su madre y sus ausencias durante las madrugadas, interpretándolas como señal de que Lucía estaba considerando renunciar al conservatorio debido a las tensiones. Durante una cena particularmente silenciosa, Elena finalmente verbalizó su miedo, que su presencia en el conservatorio estuviera complicando la posición profesional de su madre, sugiriendo que quizás debería solicitar una transferencia a otra institución menos prestigiosa pero más acogedora. La propuesta cayó como un puñal en el corazón de Lucía, quien entendió con dolorosa claridad que su silencio no estaba protegiendo a su hija sino permitiendo que la historia se repitiera. Sin embargo, en lugar de revelar sus planes, prometió a Elena que encontrarían una solución, sin especificar que dicha solución implicaría desmantelar el sistema corrupto desde dentro. El primer encuentro directo entre Lucía y Ramón Vega ocurrió durante un ensayo general para la masterclass que el director conduciría como anticipo del concurso. El amplio auditorio del conservatorio,
Con su acústica perfecta y sus asientos de terciopelo rojo gastado por generaciones de espectadores, se había convertido en un hervidero de actividad mientras estudiantes y profesores ultimaban detalles para impresionar al ilustre visitante. Lucía, asignada como asistente de coordinación por el director Olmedo, organizaba meticulosamente las partituras cuando la voz inconfundible de Ramón resonó a sus espaldas, preguntando con falsa cordialidad si se habían conocido antes. El momento que Lucía había temido y anticipado durante semanas finalmente había llegado. Enfrentarse al hombre que había destruido su carrera, ahora sin reconocerla completamente pero con una inquietante sensación de familiaridad. Con una serenidad que contradecía la tormenta en su interior, Lucía respondió que seguramente la confundía con otra persona, manteniendo los ojos fijos en las partituras mientras sentía la mirada evaluadora de Ramón recorrer su rostro en busca de confirmación. La tensión se disipó momentáneamente cuando Claudia entró al auditorio, captando inmediatamente la atención de su padre con exigencias sobre el repertorio que interpretaría. Al alejarse, Ramón comentó casualmente que el conservatorio parecía estar diversificando su plantilla, una observación aparentemente inocua que Lucía reconoció como una advertencia velada. Lo que Ramón no pudo ver fue cómo, tras su partida, las manos de Lucía temblaban incontrolablemente mientras reorganizaba partituras que no necesitaban ser reorganizadas, un eco físico del pánico que había sentido 25 años atrás cuando, momentos antes de su presentación final, descubrió que alguien había alterado sutilmente las anotaciones en sus partituras. Un sabotaje tan profesional que solo un músico con intenciones maliciosas podría haber ejecutado, el mismo tipo de sabotaje que ahora Elena experimentaba a manos de la siguiente generación de privilegiados. La masterclass de Ramón Vega se convirtió en el escenario de una humillación pública que cristalizó la determinación de Lucía. Elena, seleccionada para interpretar el primer movimiento del concierto para piano número 2 de Rachmaninoff, subió al escenario con la mezcla de nerviosismo y resolución que Lucía reconocía como propia. Desde su posición en las últimas filas, Lucía observó cómo su hija se sentaba ante el piano de cola, ajustaba el banquillo con precisión y respiraba profundamente antes de colocar sus manos sobre las teclas. Los primeros acordes resonaron con una intensidad que captó la atención incluso de los estudiantes más distraídos, prometiendo una interpretación excepcional. Sin embargo, apenas 2 minutos después de comenzar, cuando Elena alcanzaba uno de los pasajes más complejos, Claudia, sentada en primera fila, dejó caer accidentalmente su botella de agua, creando un estruendo que rompió la concentración de Elena justo en el momento crítico, provocando que sus dedos tropezaran dolorosamente sobre las teclas. El error, ampliado por la perfecta acústica del auditorio, pareció congelar el tiempo. Ramón, lejos de ignorar el incidente, lo utilizó como punto de partida para una cruenta crítica sobre la falta de concentración y resistencia mental esencial para los pianistas profesionales, sugiriendo que quizás ciertos estudiantes deberían considerar repertorios menos exigentes técnicamente, más acordes con sus capacidades naturales. La codificación racial del comentario era suficientemente sutil para mantener una fachada de crítica técnica, pero transparente para cualquiera familiarizado con los eufemismos utilizados históricamente para marginar a músicos no blancos en espacios clásicos. Elena, con la dignidad de quien ha enfrentado discriminación durante toda su vida, mantuvo la compostura e intentó reiniciar la pieza, solo para ser interrumpida nuevamente por Ramón, quien sugirió que pasaran al siguiente estudiante para aprovechar mejor el tiempo. Mientras Elena abandonaba el escenario bajo miradas de compasión condescendiente y risitas mal disimuladas, Lucía permaneció clavada en su asiento, cada fibra de su cuerpo luchando contra el impulso de intervenir, sintiendo como décadas de rabia contenida amenazaban con desbordarla. Aquella noche, mientras el silencio pesado invadía el pequeño apartamento, Lucía encontró a Elena sentada frente al piano sin tocar, contemplando las teclas como si contuvieran respuestas a preguntas que nunca había verbalizado. Ignorando sus propias lágrimas, Elena confesó que había solicitado información sobre transferencias a conservatorios en el extranjero, quizás en Londres o Berlín, lugares donde esperaba que su talento pudiera ser juzgado sin el peso de prejuicios históricos arraigados en la tradición musical española. La declaración actuó como catalizador para Lucía, quien en un momento de vulnerabilidad compartida, tomó asiento junto a su hija y reveló por primera vez la verdad completa sobre su propio pasado, como había sido una de las pianistas más prometedoras de su generación, como Ramón Vega y su círculo habían saboteado sistemáticamente sus oportunidades, y como su embarazo inesperado se había convertido en la excusa perfecta para desaparecer de un mundo que nunca había estado preparado para aceptar su talento en igualdad de condiciones. La confesión, lejos de aliviar el peso que cargaba, pareció intensificar el dolor compartido entre madre e hija, ahora unidas no solo por lazos de sangre sino por experiencias paralelas separadas por décadas. Elena, con la impulsividad de la juventud, sugirió denunciar públicamente a Ramón,
idea que Lucía descartó explicando las sutilezas del poder institucional y cómo las acusaciones sin pruebas tangibles solo reforzarían los estereotipos negativos. Lo que Lucía no reveló esa noche fue su plan alternativo, la estrategia que había comenzado a ejecutar secretamente. Aurora Lecuona emergería de las sombras no como vengadora, sino como recordatorio viviente de que el talento genuino no puede ser silenciado permanentemente, ni siquiera por los sistemas más arraigados de privilegio y exclusión. Mientras consolaba a Elena, prometiéndole que encontrarían una solución juntas, Lucía tomó una decisión irreversible. Utilizaría el concurso internacional no solo para reclamar su propio lugar en el mundo musical, sino para exponer las prácticas discriminatorias que habían permitido que generaciones de músicos talentosos fueran marginados por no encajar en el molde predeterminado de lo que un verdadero pianista clásico debería ser y representar. La batalla que se avecinaba no sería solo por la redención personal, sino por transformar fundamentalmente un espacio cultural que durante demasiado tiempo había confundido tradición con exclusión. Esta historia está tocando corazones por su mensaje de resistencia y autenticidad. Dale me gusta y activa las notificaciones para no perderte ningún momento de esta transformadora narrativa que está uniendo a miles de personas. La publicación de la lista oficial de participantes seleccionados para el concurso internacional desencadenó un torbellino de especulaciones en los pasillos del conservatorio. El nombre de Aurora Lecuona, desconocido para la mayoría pero curiosamente familiar para algunos profesores más veteranos, aparecía entre los 20 finalistas junto a nombres consolidados del circuito internacional y promesas emergentes como Claudia Vega. Miguel Sandoval fue el primero en conectar los puntos, interceptando a Lucía una madrugada mientras practicaba en el aula 17, creyendo el edificio desierto. El veterano profesor no necesitó más que escuchar los primeros compases de la composición original que Lucía interpretaba, una pieza que fusionaba estructura clásica europea con polirritmias afrocubanas, para confirmar sus sospechas. En lugar de la confrontación que Lucía temía, Miguel cerró cuidadosamente la puerta y se sentó en silencio, escuchando con los ojos cerrados hasta que ella terminó de tocar. La conversación que siguió cambió el rumbo de los acontecimientos. Miguel reveló que siempre había sospechado que la repentina retirada de Lucía 25 años atrás no había sido voluntaria, confesando su propia cobardía al no haber investigado las irregularidades que percibió durante aquel concurso, cuando era un joven miembro del jurado intimidado por las jerarquías institucionales. Con la voz entrecortada por la emoción contenida durante décadas, compartió cómo el talento único de Lucía había representado una amenaza para el establecimiento musical español, demasiado conservador para aceptar innovaciones que cuestionaran los cánones establecidos, especialmente viniendo de una joven pianista afrodescendiente. Lo que comenzó como confesión se transformó en complicidad. Miguel no solo guardaría el secreto de Aurora Lecuona, sino que se ofrecía como mentor y aliado, proporcionando acceso al auditorio principal durante las noches para que Lucía pudiera practicar en un piano de concierto y adaptarse nuevamente a la acústica de un espacio grande. La alianza inesperada trajo consigo el primer rayo de esperanza genuina, pero también una nueva capa de complejidad en la doble vida que Lucía ahora llevaba: profesora asistente durante el día, pianista clandestina durante la noche y madre preocupada en los momentos robados entre ambos mundos. El punto de inflexión llegó durante una reunión del claustro donde se discutían los preparativos finales del concurso. Ramón Vega, quien asistía como invitado especial, dominaba la conversación con su característico estilo autoritario cuando el tema derivó hacia la creciente presión internacional para diversificar el repertorio clásico y reconocer influencias históricamente marginadas. Con una sonrisa condescendiente, Ramón expresó su preocupación por lo que llamó la dictadura de lo políticamente correcto que amenazaba con diluir siglos de tradición europea en nombre de una inclusión que, en sus palabras, respondía más a tendencias sociopolíticas que a criterios de excelencia artística. Mientras varios profesores asentían complacientemente, Ramón continuó elaborando su argumento. Ciertos temperamentos y sensibilidades estaban naturalmente más adaptados a ciertos estilos musicales, y forzar una diversificación artificial solo conducía a interpretaciones técnicamente competentes pero espiritualmente vacías. La frase "algunos talentos", por muy prometedores que parezcan, simplemente no poseen la profundidad cultural necesaria para interpretar auténticamente el alma europea encapsulada en nuestros grandes compositores, flotó en el aire como una sentencia. Lucía, quien hasta entonces había mantenido un perfil bajo en estas reuniones, sintió cada palabra como un ataque directo no solo a Elena, sino a generaciones de músicos excluidos por criterios que nada tenían que ver con su talento. Cuando finalmente encontró su voz, sorprendiendo incluso a sí misma, cuestionó con calma estudiada que definía exactamente la autenticidad en la interpretación musical y si acaso dicha autenticidad no estaba más relacionada con la capacidad de conectar emocionalmente con la pieza que con el origen étnico o cultural del intérprete. El silencio que siguió a su intervención fue más elocuente que cualquier respuesta.
había desafiado públicamente la narrativa dominante encarnada por Ramón Vega. La mirada glacial que éste le dirigió contenía una mezcla de sorpresa e irritación, mientras que la expresión de Miguel Sandoval, quien había observado el intercambio con atención, reflejaba una aprobación silenciosa. Al abandonar la reunión, Lucía comprendió que acababa de cruzar un umbral. Ya no podía esconderse tras la fachada de la profesora discreta y conformista. Había comenzado a recuperar su voz, no solo como pianista sino como agente de cambio dentro de una institución resistente a la transformación. Aquella noche, sentada sola frente al piano en su apartamento mientras Elena dormía, Lucía experimentó una epifanía que sacudió los cimientos de su existencia cuidadosamente compartimentada. Las palabras de Ramón Vega resonaban en su mente, no como intimidación sino como el recordatorio final que necesitaba para comprender la magnitud real de lo que estaba en juego. El concurso ya no representaba solo una oportunidad para reivindicación personal o para allanar el camino de su hija, se había convertido en un campo de batalla por la definición misma de que voces merecían ser escuchadas y celebradas en los espacios culturales. Con dedos temblorosos, Lucía extrajo de un viejo álbum familiar una fotografía amarillenta donde aparecía junto a Ernesto Lecuona durante su última visita a Madrid. El legendario compositor afrocubano, quien había logrado el casi imposible equilibrio entre el reconocimiento académico occidental y la preservación de sus raíces musicales caribeñas, la miraba con ojos cálidos mientras ambos compartían el banco de un piano. La memoria de su voz, con aquel acento habanero que se negaba a diluir incluso en los círculos más elitistas de Europa, regresó con claridad cristalina. Nuestra música no es solo nuestra, Lucía, es la voz de todos los que vinieron antes y todos los que vendrán después. Si permites que la silencien, no es solo tu voz la que pierdes, sino la de generaciones enteras. Las lágrimas que Lucía había contenido durante semanas fluyeron libremente mientras una certeza se asentaba en su interior. El verdadero acto de amor maternal no era proteger a Elena del dolor ocultando su propio trauma, sino mostrarle que la resistencia no solo era posible sino necesaria. La decisión estaba tomada. Aurora Lecuona no solo participaría en el concurso, sino que interpretaría sus propias composiciones originales, desafiando abiertamente las restrictivas definiciones de música clásica que habían servido como barreras de exclusión durante siglos. Si el establecimiento musical español esperaba una pianista técnicamente impecable pero domesticada, encontrarían en su lugar una fuerza transformadora que reclamaría espacios para todas las voces silenciadas antes y después de ella. Con renovada determinación, Lucía comenzó a revisar las partituras de la obra que presentaría, Ecos de la Memoria, una suite original que entrelazaba motivos de Chopin y Debussy con ritmos tradicionales afrocubanos y armonías que evocaban tanto salones europeos del siglo XIX como calles vibrantes de La Habana. La pieza era simultáneamente un homenaje y un manifiesto, una declaración musical de que las tradiciones no son monolitos inmutables, sino ríos vivos que se enriquecen con cada nueva confluencia. Los días siguientes marcaron un cambio fundamental en la dinámica entre madre e hija. Sin revelar completamente sus planes, Lucía comenzó a compartir con Elena aspectos de su técnica que había mantenido guardados, transmitiendo no solo conocimientos prácticos, sino toda una filosofía de interpretación desarrollada bajo la tutela de Ernesto Lecuona. Las sesiones nocturnas se convirtieron en un espacio sagrado donde las barreras entre profesora y estudiante, madre e hija, se disolvían en favor de una complicidad artística que transformó la atmósfera del pequeño apartamento. Elena, inicialmente desconcertada por este cambio, floreció bajo la nueva apertura de su madre, incorporando elementos que previamente había considerado demasiado étnicos para ser aceptados en el conservatorio. Sin saberlo, se estaba preparando junto a Lucía para un mismo acto de resistencia cultural. Mientras tanto, en el conservatorio, una sutil reconfiguración de alianzas tomaba forma. Algunos estudiantes que habían presenciado la humillación de Elena durante la masterclass comenzaron a acercarse a ella, primero con gestos tímidos de solidaridad, luego con invitaciones a sesiones de práctica conjunta. Este despertar de conciencia coincidió con rumores crecientes sobre la misteriosa Aurora Lecuona, cuya solicitud de participar con una composición original había generado tanto interés como controversia entre los organizadores del concurso. Ramón Vega, presionado por Miguel Sandoval y otros miembros del jurado intrigados por esta desconocida pianista, había accedido a regañadientes a permitir la interpretación de obras originales en una categoría especial, convencido de que el contraste solo serviría para resaltar la superioridad del repertorio canónico que su hija Claudia interpretaría. Lo que nadie sospechaba, excepto Miguel, era que la aparente concesión constituía exactamente la oportunidad que Lucía necesitaba. A 2 semanas del concurso, mientras Elena comenzaba a reconstruir su confianza y encontrar aliados inesperados, Lucía completaba su metamorfosis nocturna en Aurora Lecuona. Ya no era la profesora invisible que se escondía entre bastidores, sino una artista lista para reclamar el escenario que le había sido negado.
No solo para sí misma, sino para todas las Elanes que vendrían después, jóvenes talentos cuyas voces merecían ser escuchadas en toda su autenticidad y singularidad. El escenario estaba preparado para una confrontación que trascendería lo personal para cuestionar los fundamentos mismos de una tradición que demasiado a menudo había confundido exclusión con excelencia. Si esta historia de redención y coraje te inspira, compártela con otras mujeres que estén luchando por recuperar su voz. Deja en los comentarios qué te ha hecho sentir este viaje de Lucía y Elena hasta ahora. La semana anterior al concurso trajo consigo una intensificación de tensiones y preparativos que convirtieron el conservatorio en un campo minado emocional. Los finalistas seleccionados, entre ellos Claudia Vega y la misteriosa Aurora Lecuona, tenían asignados horarios específicos para ensayar en el auditorio principal, un privilegio que Lucía aprovechaba durante las madrugadas gracias a la complicidad de Miguel Sandoval. Estas sesiones nocturnas se habían convertido en un ritual casi espiritual, momentos en que Lucía se despojaba completamente de sus máscaras diurnas para habitar plenamente la piel de la pianista que había sido obligada a silenciar. La transformación no era meramente artística sino física. Bajo la iluminación tenue del auditorio vacío, Lucía recuperaba la postura erguida y confiada que había caracterizado a la joven prodigio de 25 años atrás, sus dedos recorriendo el teclado con una libertad que contrastaba dolorosamente con la contención calculada que mantenía durante el día. Miguel, sentado en la penúltima fila para evaluar la proyección acústica, se había convertido en testigo y cómplice de esta resurrección artística, ofreciendo ocasionalmente sugerencias técnicas pero principalmente observando con una mezcla de admiración y remordimiento por los años perdidos. Durante uno de estos ensayos, mientras interpretaba un pasaje particularmente emotivo de Ecos de la Memoria, Lucía percibió una presencia adicional en el auditorio. Al detenerse abruptamente, descubrió a Elena de pie en la entrada, el rostro iluminado por una mezcla de asombro y comprensión. El momento que Lucía tanto había temido y postergado había llegado sin planificación. Su hija contemplaba por primera vez a la verdadera pianista que habitaba dentro de su madre, no a través de anécdotas o grabaciones antiguas, sino viva y presente en toda su potencia creativa. Lo que siguió no fue la confrontación explosiva que Lucía había anticipado, sino un silencio cargado de revelaciones donde las palabras resultaban superfluas. Elena simplemente caminó hasta el escenario, se sentó junto a su madre en el banco del piano y, sin mediar palabra, comenzó a tocar la melodía secundaria de la composición, una línea que había escuchado fragmentada durante las prácticas nocturnas de Lucía. La sincronización perfecta entre ambas, el modo en que sus estilos interpretativos se complementaban naturalmente, creó una versión de la pieza más rica y emotiva que cualquiera de las ensayadas previamente. Cuando finalmente se detuvieron, con la última nota vibrando en el espacio vacío, Elena simplemente preguntó por qué había esperado tanto para compartir su música, a lo que Lucía respondió con la verdad desnuda, porque había confundido protección con rendición, creyendo que el silencio mantendría a su hija a salvo, cuando en realidad solo perpetuaba el sistema que ambas necesitaban desmantelar. La alianza entre madre e hija se consolidó en los días siguientes, transformándose en una estrategia bilateral que ninguna de las dos habría podido ejecutar individualmente. Mientras Lucía continuaba sus preparativos como Aurora Lecuona, Elena comenzó a movilizar a un grupo creciente de estudiantes disconformes con las jerarquías establecidas del conservatorio. Lo que había comenzado como gestos aislados de solidaridad se convirtió gradualmente en un movimiento subterráneo, estudiantes de diversos orígenes compartiendo historias sobre exclusión sutil, evaluaciones injustas y oportunidades negadas basadas en criterios que nada tenían que ver con el talento musical. Un núcleo particularmente activo incluía a Sofía Méndez, violinista gitana constantemente presionada para especializarse exclusivamente en repertorio español. Jun Kim, sellista coreano cuyas interpretaciones eran rutinariamente descritas como técnicamente impecables pero emocionalmente distantes, y Rafael Torres, pianista de clase trabajadora regularmente excluido de las oportunidades de networking cruciales para el avance profesional. La habitación de ensayo asignada a Elena se convirtió en punto de encuentro donde estos estudiantes no solo practicaban juntos sino que compartían recursos, contactos externos y estrategias para navegar un sistema diseñado para privilegiar ciertos perfiles sobre otros. Paralelamente, Miguel Sandoval había comenzado a movilizar discretamente a antiguos colegas y críticos musicales independientes, asegurándose de que el concurso tuviera observadores ajenos al círculo de influencia de Ramón Vega. La resistencia, que durante años había sido individual y por tanto fácilmente neutralizada, comenzaba a adquirir forma colectiva. Esta movilización no pasó desapercibida para Claudia y su círculo, cuya respuesta fue intensificar sus esfuerzos de intimidación. El casillero de Elena apareció nuevamente vandalizado, esta vez con una nota anónima que contenía solo una palabra: impostora.
Los rumores sobre supuestos favoritismos y estándares rebajados para admitir diversidad se propagaron estratégicamente entre padres y patrocinadores. La tensión alcanzó su punto álgido cuando Elena, durante un ensayo general abierto, interpretó una pieza de Clara Schumann, compositora históricamente marginada del canon principal, con una intensidad que provocó una ovación espontánea del público asistente. La respuesta inmediata de Claudia fue solicitar a su padre intervenir para que dicha pieza fuera reemplazada por otra más representativa de la tradición central, petición que generó un debate acalorado entre el profesorado donde las fracturas ideológicas del conservatorio quedaron expuestas a plena luz. La crisis estalló 48 horas antes del concurso, cuando Ramón Vega convocó una reunión extraordinaria del comité organizador para expresar su preocupación por la participante Aurora Lecuona. Con la precisión calculada de quien ha navegado jerarquías institucionales durante décadas, Ramón planteó dudas sobre la autenticidad de sus credenciales y la conveniencia de permitir composiciones originales en un concurso tradicionalmente enfocado en interpretación del repertorio canónico. Sin mencionarlo explícitamente, la insinuación de irregularidades flotaba en el ambiente como una nube tóxica. Miguel Sandoval, anticipando esta movida, había preparado meticulosamente su contraofensiva. Desplegó ante el comité artículos de prensa internacionales sobre la creciente demanda de renovación en el circuito clásico, estadísticas sobre la homogeneidad problemática de los programas de conciertos en España comparada con otros países europeos, y testimonios de directores de orquestas innovadoras que habían rejuvenecido audiencias incorporando repertorios diversos. El debate técnico pronto dio paso a un enfrentamiento ideológico donde lo que realmente estaba en juego era quien tenía el poder para definir la excelencia musical. Cuando la discusión alcanzaba su punto más tenso, Lucía, quien asistía como parte del personal administrativo, solicitó intervenir. Con una calma que enmascaraba su tormenta interior, ofreció una perspectiva que ninguno de los presentes esperaba, que quizás el valor del concurso residía precisamente en su capacidad para sorprender, para presentar a la audiencia algo inesperado que cuestionara sus expectativas. Mientras hablaba, Lucía mantuvo contacto visual directo con Ramón, cuya expresión oscilaba entre la irritación y una inquietante sensación de reconocimiento. La reunión concluyó con un compromiso incómodo. Aurora Lecuona podría presentar su composición original, pero sería evaluada en una categoría separada, decisión que Ramón consideraba una victoria táctica pues permitiría marginar la pieza como curiosidad periférica en lugar de competidora directa con el repertorio serio que Claudia interpretaría. Lo que nadie excepto Lucía y Miguel comprendían era que esta aparente concesión constituía exactamente el espacio que necesitaban, un momento destacado donde la innovación y la tradición no competirían sino que se presentarían en diálogo, permitiendo que el público y no solo el jurado decidiera qué voces merecían ser celebradas en los espacios culturales contemporáneos. La noche anterior al concurso, mientras Madrid se sumergía en una oscuridad interrumpida por iluminaciones intermitentes de tormenta, 3 escenas simultáneas se desarrollaban como preparación para la confrontación inminente. En el lujoso apartamento de los Vega, Ramón instruía meticulosamente a Claudia sobre cada matiz interpretativo de las variaciones Goldberg que constituirían su presentación, microgestos de control que revelaban que la joven era tanto perpetradora como víctima de un sistema obsesionado con la perfección prescrita. En el Conservatorio Desierto, Miguel Sandoval recibía a periodistas musicales de publicaciones independientes, críticos que habían sido sistemáticamente excluidos de eventos prestigiosos por su postura favorable hacia innovaciones en el repertorio clásico, garantizando así que lo que ocurriera al día siguiente no quedaría confinado a las interpretaciones oficiales sancionadas por las instituciones tradicionales. Mientras tanto, en el modesto apartamento de Lavapiés, un ritual de transformación se desarrollaba en la intimidad compartida entre madre e hija. Elena había insistido en ayudar a Lucía en su preparación final, no solo emocional sino estéticamente. Con manos delicadas aplicaba maquillaje que acentuaba los rasgos que Lucía había aprendido a minimizar durante años de autoborrado estratégico, peinaba sus rizos naturales liberándolos del recogido severo que utilizaba como profesora, y finalmente extraía del fondo del armario el vestido que Lucía había conservado durante 25 años, un diseño elegante en tonos azul profundo que su madre había confeccionado para aquel concurso final que nunca llegó a completar. La transformación no era meramente cosmética sino simbólica. Cada elemento recuperado representaba una faceta de la identidad que Lucía había sacrificado en nombre de la supervivencia y la protección maternal. Al mirarse finalmente en el espejo, Lucía no vio ni a la joven prodigio que había sido ni a la profesora invisible en que se había convertido, sino una síntesis poderosa de ambas. Una mujer que había atravesado el fuego de la exclusión y emergido no destruida sino templaña, no disminuida sino ampliada en su capacidad para crear e interpretar. Las últimas horas antes del amanecer las pasaron en silencio, Elena dormida en el sofá mientras Lucía permanecía despierta,
sus dedos recorriendo una y otra vez las notas de ecos de la memoria en un teclado silencioso, cada movimiento una afirmación de que la música verdadera no residía exclusivamente en los sonidos sino en las historias que estos transportaban, en las vidas que vibraban a través de ellos, en la memoria colectiva que ninguna exclusión sistemática había logrado erradicar. Completamente. Cuando el primer rayo de sol atravesó las cortinas gastadas del apartamento, Aurora Lecuona estaba lista para emerger no como fantasma vengativo del pasado, sino como promesa de un futuro donde el arte pudiera ser simultáneamente revolucionario y riguroso, innovador y profundamente conectado con tradiciones reinterpretadas desde la autenticidad de experiencias diversas. Esta historia ha resonado con miles de personas que entienden el poder de reclamar su propia voz. Suscríbete ahora y activa todas las notificaciones para descubrir más relatos inspiradores que celebran la diversidad y la autenticidad en todos los ámbitos de la vida. El Auditorio Nacional resplandecía bajo luces ceremoniales mientras la élite musical madrileña y críticos internacionales ocupaban sus asientos para el evento culminante del concurso internacional. Entre bastidores, un ballet de tensiones se desarrollaba lejos de miradas públicas. Claudia Vega, impecable en su vestido de diseñador blanco, ensayaba frenéticamente pasajes de las variaciones Goldberg bajo la mirada vigilante de su padre. Los demás concursantes mantenían distancias prudentes entre sí, cada uno encerrado en su burbuja de concentración preescénica. Y en un camerino apartado, solicitado específicamente por Miguel Sandoval para la misteriosa Aurora Lecuona, Lucía completaba su transformación. El vestido azul profundo, conservado durante 25 años como testigo silencioso de sueños interrumpidos, abrazaba ahora el cuerpo de una mujer madura cuya presencia irradiaba una seguridad imposible de intimidar. Elena, quien había insistido en estar presente como asistente personal de la enigmática pianista, añadía los toques finales, una peineta con motivos de carey que había pertenecido a su abuela cubana, colocada estratégicamente entre los rizos naturales que Lucía había mantenido disciplinados durante años. El maquillaje, mínimo pero efectivo, acentuaba rasgos que la profesora asistente había aprendido a disimular en su existencia cotidiana. La metamorfosis física reflejaba una transformación interior más profunda. Las manos que habían temblado durante semanas permanecían ahora perfectamente estables. La respiración se mantenía pausada y consciente. La mirada proyectaba determinación sin rastro del miedo que la había acompañado durante décadas. El anuncio del primer concursante resonó por los altavoces, marcando el inicio de la jornada que se extendería durante horas antes de que Aurora Lecuona, programada estratégicamente como cierre de la categoría especial, pudiera ocupar el escenario. Miguel Sandoval apareció brevemente para informar que la sala estaba sorprendentemente llena para la primera sesión, algo inusual en estos eventos donde el público solía concentrarse en las presentaciones finales. Lo que no mencionó, pero Lucía comprendió inmediatamente, era que los estudiantes movilizados por Elena habían cumplido su parte del plan, garantizando que la audiencia incluyera más que los habituales críticos conservadores y patrocinadores institucionales. Las horas de espera transcurrieron en una extraña calma, como el centro silencioso de un huracán, mientras Lucía mentalmente recorría cada nota de su composición, no desde la ansiedad sino desde la certeza de quien finalmente se reencuentra con su verdad esencial. La actuación de Claudia Vega fue recibida con el entusiasmo predecible de un público educado para reconocer y valorar la perfección técnica por encima de la innovación. Su interpretación de las variaciones Goldberg, ejecutada con precisión milimétrica y fidelidad absoluta a las convenciones interpretativas, representaba el ideal conservador que su padre había defendido vehementemente. La tradición preservada en formaldehído, técnicamente irreprochable pero herméticamente sellada contra cualquier soplo de renovación. Los aplausos ceremoniales se extendieron exactamente lo apropiado, ni un segundo más ni uno menos de lo que el protocolo exigía para la hija del eminente director. Desde su posición privilegiada entre bastidores, Lucía observaba el rostro de Ramón Vega mientras recibía felicitaciones mecánicas. Tras la máscara de satisfacción paternal, detectó un destello fugaz de algo inesperado, quizás la comprensión íntima de que la perfección sin riesgo conducía inevitablemente a la irrelevancia. El contraste con las presentaciones subsiguientes resultó revelador. Pianistas técnicamente brillantes pero indistinguibles entre sí, producidos en serie por conservatorios que premiaban la conformidad interpretativa sobre la personalidad artística. El público educado aplaudía con entusiasmo decreciente, mientras conversaciones susurradas comenzaban a poblar los intervalos. Algo faltaba, una chispa vital que ninguna perfección técnica podía sustituir. La atmósfera cambió sutilmente cuando la presentadora anunció la categoría especial de composiciones originales, introduciendo a Aurora Lecuona como una pianista que había permanecido injustamente en las sombras durante décadas. Un murmullo de curiosidad recorrió el auditorio mientras Lucía avanzaba hacia el escenario, cada paso una declaración de presencia,
cada movimiento una reivindicación del espacio que le había sido negado. El silencio expectante que siguió mientras ajustaba el banquillo del piano contenía una cualidad diferente al respetuoso mutismo que había acompañado a los intérpretes anteriores. Era la anticipación de lo desconocido, la posibilidad de sorpresa que el arte verdadero siempre promete pero rara vez cumple en espacios institucionales excesivamente controlados. Cuando finalmente posó sus manos sobre el teclado y las primeras notas de Ecos de la Memoria resonaron en el auditorio, algo en la atmósfera se transformó irrevocablemente. La pieza comenzaba con una estructura clásica reconocible que gradualmente incorporaba elementos rítmicos afrocubanos, melodías que evocaban tanto a Chopin como a las tradiciones orales caribeñas, creando un diálogo entre mundos musicales artificialmente separados por jerarquías culturales pero orgánicamente conectados en la experiencia vital de la intérprete. La reacción del público transcurrió en oleadas, desconcierto inicial ante lo inesperado, curiosidad creciente conforme la pieza desarrollaba su narrativa musical, y finalmente, esa rara alquimia que ocurre cuando el arte atraviesa barreras para conectar directamente con la humanidad compartida más allá de diferencias culturales. Ecos de la Memoria no era simplemente una fusión estética sino una declaración existencial. Cada nota afirmaba la posibilidad de habitar múltiples tradiciones simultáneamente, de crear belleza desde la intersección más que desde la pureza. Desde su posición en primera fila, Miguel Sandoval observaba las expresiones cambiantes en los rostros del jurado: incredulidad, resistencia, rendición gradual ante la evidencia auditiva de que estaban presenciando algo extraordinario. La mirada de Ramón Vega oscilaba entre la partitura que sostenía en sus manos y el rostro de la pianista, una sospecha creciente reflejándose en su expresión mientras conexiones largamente enterradas emergían a la superficie de su conciencia. Elena, desde su posición discreta entre bastidores, contemplaba a su madre con una mezcla de orgullo y asombro, presenciando por primera vez la plenitud del talento que había permanecido comprimido durante décadas por fuerzas externas e internas. Cuando la pieza alcanzó su clímax, fusionando una cadencia clásica con polirritmias afrocubanas en una síntesis que desafiaba categorías convencionales, un estremecimiento recorrió la audiencia como corriente eléctrica compartida. El silencio que siguió a la nota final contenía esa cualidad sagrada que solo aparece cuando el arte ha logrado transportar a una comunidad temporalmente unificada hacia un territorio emocional inexplorado. Lo que rompió ese silencio no fueron aplausos inmediatos sino un sollozo audible desde la quinta fila, una estudiante del conservatorio, parte del grupo movilizado por Elena, cuyo llanto expresaba algo más profundo que apreciación estética. Era el reconocimiento visceral de posibilidades previamente negadas, la comprensión súbita de que las estructuras excluyentes podían ser desmanteladas no mediante confrontación directa sino a través de la creación de belleza tan innegable que hacía visible la arbitrariedad de las barreras establecidas. Los aplausos que finalmente estallaron crecieron exponencialmente, transformándose en una ovación espontánea que desafiaba las convenciones del comportamiento apropiado en conciertos clásicos. Mientras Lucía se incorporaba para recibir el reconocimiento, sus ojos encontraron momentáneamente los de Ramón Vega, un intercambio silencioso donde 25 años de historia no pronunciada pasaron entre ellos como corriente subterránea. El verdadero punto de inflexión llegó cuando, tras 3 llamadas a escena en medio de aplausos incesantes, Lucía tomó el micrófono en un gesto que violaba todos los protocolos establecidos. Con voz clara que reflejaba la misma seguridad que su interpretación, agradeció al público por escuchar genuinamente, no solo con oídos educados sino con corazones abiertos. Luego, en el silencio expectante que siguió, pronunció las palabras que transformarían definitivamente el curso de los acontecimientos. Aurora Lecuona era un seudónimo, su verdadero nombre era Lucía Montero, y 25 años atrás había abandonado una prometedora carrera no por elección sino por necesidad, tras encontrarse en un sistema que sistemáticamente marginaba voces consideradas periféricas a la tradición dominante. La conmoción fue inmediata y multifacética. Murmullos de reconocimiento entre los profesores más veteranos, expresiones de asombro entre los estudiantes que conocían a la discreta profesora asistente, y un visible desconcierto en el rostro de Ramón Vega, quien parecía estar contemplando simultáneamente a la joven pianista que había ayudado a silenciar y a la mujer empoderada que ahora reclamaba no solo su espacio sino la narrativa misma de lo sucedido. En lugar de detenerse allí, Lucía continuó con una calma que contrastaba con la creciente agitación del auditorio. Su reaparición no buscaba venganza personal sino transformación institucional, no pretendía reemplazar una jerarquía con otra sino expandir la definición misma de excelencia musical para incluir voces históricamente marginadas. El momento culminante llegó cuando invitó al escenario a Elena, presentándola no solo como su hija sino como representante de una nueva generación de músicos para quienes la diversidad no era una concesión política sino una fuente vital de renovación artística. Madre e hija,
unidas en el escenario bajo la intensa iluminación que revelaba su innegable parecido físico pero también sus distintivas individualidades, ofrecieron como en Coré un fragmento a cuatro manos de Ecos de la Memoria, una versión donde las tradiciones interpretativas de dos generaciones se entrelazaban sin fusionarse completamente, creando un diálogo musical que servía como metáfora perfecta de la continuidad y renovación necesarias para mantener cualquier tradición verdaderamente viva. Mientras los últimos acordes resonaban en el espacio, algo fundamental se había transformado no solo en la dinámica del concurso sino en la institución misma que lo albergaba. Líneas invisibles habían sido redibujadas, posibilidades previamente inconcebibles parecían repentinamente accesibles, y una conversación largamente postergada había comenzado. En el vestíbulo, durante la recepción que siguió, críticos internacionales rodeaban a madre e hija mientras Claudia Vega permanecía en un rincón observando con expresión indescifrable como su padre, por primera vez en su vida, parecía haber perdido completamente el control de la narrativa. El concurso había concluido sin anuncio oficial de ganadores, pero todos los presentes comprendían que esa noche habían presenciado no solo una interpretación musical sino un punto de inflexión histórico donde el verdadero triunfo consistía en la expansión permanente de lo que podría ser escuchado, celebrado y reconocido como excelencia artística en los espacios culturales españoles. Si esta historia de Lucía y Elena te ha conmovido, compártela con aquellas personas que necesitan recordar el poder de su propia voz. ¿Te has sentido identificada con algún momento de esta narrativa? Cuéntanos en los comentarios tu propia experiencia de superación y no olvides suscribirte para descubrir más historias que celebran el coraje de quienes se atreven a desafiar las barreras impuestas. Tu apoyo nos permite seguir amplificando voces que merecen ser escuchadas.